En la clase de hoy vamos a ver que las palabras que vimos que estaban almacenadas en el léxico, cuando entran en las oraciones, cuando pasan a formar parte de las oraciones, ingresan con más información que el simple significado al que estamos acostumbrados a referirnos como parte de las palabras. Recapitulemos un poco. Hemos dicho que la gramática es un mecanismo que permite relacionar sonidos con significados o a la inversa, ya sea que lo veamos desde el punto de vista de la comprensión o de la producción. Ese mecanismo opera combinando elementos mínimos, que son las palabras, mínimos y con un número finito, porque más allá de que podemos acrecentar nuestro léxico, como ya vimos, siempre va a ser un diccionario, es decir, va a tener un número limitado de elementos. Entonces, ese mecanismo combina elementos mínimos, que son las palabras, para obtener infinitas combinaciones posibles, que son las oraciones. También ya vimos que el diseño general de ese mecanismo se puede esquematizar de la siguiente manera. Tenemos un léxico donde están almacenadas las palabras, almacenadas de un modo especial, que es con una organización especial, que son las clases de palabras, que ya vimos que se pueden definir de distinto modo. Pueden ser muy generales, como las clases binarias, o pueden ser más específicas, como las clases tradicionales de palabras, preposición, etc. Bien, tenemos un léxico, el almacén de palabras, y tenemos después la sintaxis, que es el mecanismo propiamente dicho, es decir, la sintaxis es la parte de la gramática donde se dan estas operaciones de combinación de palabras. La sintaxis dice qué va con qué, combina palabras para formar unidades mayores. Y tenemos luego dos componentes que se llaman interpretativos, que son interpretativos de diferente modo. El componente fonológico interpreta en sonidos, pone en sonidos la unidad que da como resultado la sintaxis, es decir, las oraciones. Decimos en términos más técnicos, el output de la sintaxis, que es una oración o una frase, es interpretada fonológicamente por el componente fonológico, es dotada de una realidad exterior, de una realidad física que es el sonido. Por eso este componente, en los últimos textos de la corriente generativa, se llama también un componente de exteriorización, para marcar la distinción entre los dos niveles anteriores, léxico y sintaxis, que son internos, es decir, que son abstractos, que forman parte de lo que pensamos y podemos probar que existe en nuestra mente. En cambio, cuando ya tenemos el componente fonológico, la interpretación, tenemos algo externo. Por eso, exteriorización. El otro componente interpretativo se llama lógico, componente lógico, y se ocupa de interpretar, por ejemplo, es decir, entre otras cosas, las relaciones a larga distancia. Es decir, veamos el ejemplo que tenemos ahí. ¿Qué querés comer? En esa oración tenemos que hay un elemento que el componente fonológico interpreta al comienzo de la oración, y lo interpreta allí porque la sintaxis operó de alguna manera para que ese elemento esté en el principio de la oración. Entonces, tenemos un elemento que está en el inicio de la oración, realizado en el inicio de la oración, pero cuya interpretación se da como objeto de comer. ¿Qué querés comer? Está preguntando por aquello que se come, y no por lo que se quiere. ¿Se entiende? Entonces, el elemento que debe interpretarse como objeto de comer. Esa relación, que no es contigua y que no es por lo tanto evidente, es interpretada por el componente lógico. Allí donde se originó ese elemento, que después fue movido al inicio, queda una marca, a la que en este modelo se la llama huella, podemos decir es el lugar donde hay que interpretar ese qué. Y de ese tipo de relaciones se ocupa el componente lógico.
Ahora bien, entre medio de cada uno de estos niveles, es decir, donde están las flechas, hay espacios de conexión, espacios intermedios. A esos espacios se los llama interfaces. La interfaz de la que nos vamos a ocupar un poquito en esta clase es la que se da entre el léxico y la sintaxis. ¿Por qué? Bueno, porque lo que vamos a ver es que las palabras, es decir, las piezas léxicas en lenguaje técnico, ingresan en la oración o se proyectan en la sintaxis con ciertos requerimientos o restricciones que van a ser importantes para que opere ese mecanismo combinatorio. Pongamos un ejemplo. La preposición durante, que todos conocemos, tiene un significado temporal, ¿verdad? De duración, un significado temporal. Esa preposición tiene ciertas marcas ya desde el léxico. Para empezar, una de las marcas con la que vienen las palabras desde el léxico es la de la clase a la que pertenecen. Por lo tanto, ya desde el léxico esta palabra estará marcada como preposición. Y el hecho de que sea una preposición también requiere un marco de aparición, un contexto de aparición. Es decir, este contexto es que debe ir acompañada por un sustantivo o una sintagma nominal o frase nominal. Eso es lo que esquematizamos en el segundo renglón con el espacio en blanco, que sería el espacio que ocupa durante, y lo que necesita para realizarse, que es un N o una FN, es decir, un nombre o una frase nominal. Pero no solo eso. Esta preposición tiene además un requisito adicional, que es que ese nombre o sintagma nominal tiene que incluir en su significado el rasgo duración. De lo contrario, las combinaciones van a resultar agramaticales. Por ejemplo, durante la gallina es una combinación agramatical para la preposición durante porque el sintagma nominal la gallina no tiene el rasgo de duración. En cambio, durante la mañana, como la mañana es un sintagma nominal que sí tiene el rasgo duración, esa combinación es adecuada. Ahora, cuando tengo una combinación, como por ejemplo durante la mesa, yo puedo tener dos interpretaciones. La mesa puede interpretarse como el objeto mesa, y en ese caso la combinación sería agramatical, porque el objeto mesa no tiene duración. Pero yo también puedo reinterpretar ese sintagma nominal, la mesa, como un evento, como por ejemplo en el caso de la mesa de examen. Entonces yo puedo decir, Juan se puso nervioso durante la mesa, y reinterpretado como un evento de rendir un examen, es decir, un evento que tiene duración, esa combinación resulta interpretable, es decir, resulta gramatical. Otras palabras que típicamente imponen restricciones a la sintaxis, y muchas, así que van a ser las más importantes, son los verbos. Tomemos, por ejemplo, el verbo odiar. En el primer ejemplo tenemos Ana odia la playa. El verbo odiar implica que alguien odie algo, por lo tanto requiere un sustantivo o un sintagma nominal como complemento, es decir, que complete su significado. Y ese es el lugar que en este ejemplo ocupa la playa. Si yo no tengo ese requerimiento del verbo, que es que haya un sintagma nominal complemento, en una oración como Ana odia, esa oración es agramatical. Por supuesto que yo puedo obtener algún significado, algún significado, por ejemplo, irónico o algún metafórico de algún tipo, con el enunciado Ana odia. Sin embargo, en el significado directo, un significado no metafórico, no está bien formada esa oración. No podríamos decir, ¿qué hace Ana? Ana odia. O Ana es odiadora. No podríamos decir, interpretar de esa manera. Francisco sonrió, en cambio, sin un sintagma nominal, es perfectamente interpretable. No tengo que hacer ningún esfuerzo extra para obtener significado de esa oración. Y Francisco sonrió la valija, contrariamente, es decir, agregándole un sintagma nominal que no
es requerido por el verbo, obtengo una oración agramatical. Entonces vemos que hay verbos que exigen sintagmas nominales, sus complementos, y hay verbos que no los requieren y además que no los toleran. Entonces esos verbos requieren un único argumento. Pero tenemos verbos que requieren más cosas. Por ejemplo, el verbo poner. Lucas puso el caramelo sobre la mesa, requiere 3 argumentos. Lucas, alguien que pone, algo que es puesto y un lugar, un locativo que puede ser en, sobre, etcétera, pero que tiene que tener el significado locativo. Entonces, 3 argumentos son requeridos por poner, de modo tal que si suprimo alguno de esos, como en Lucas puso sobre la mesa o Lucas puso el caramelo, obtengo un resultado agramatical. El verbo poner, de nuevo para ejemplificar un uso marcado o metafórico, si yo elimino todos los argumentos, complementos que requiere en el predicado y lo dejo solo, obtengo un significado, digamos, el verbo se especializa, se especifica en una cosa. Si yo digo Adriana ya puso, o bueno, todos ya pusieron, solamente faltás vos, evidentemente estoy hablando de dinero. Se especifica el significado, pero por eso es un uso metafórico. Bien, entonces veamos, los verbos son los que imponen las restricciones más relevantes para la sintaxis. Como ya dijimos, el verbo es la palabra eje de la oración, porque el verbo es el que predica. El verbo determina cuántos y cuáles van a ser los participantes en una predicación. Por eso, desde esta perspectiva que estamos trabajando, las clasificaciones de verbos son muy relevantes y vamos a ver que hacemos muchas. Veamos la más tradicional. La clasificación más tradicional de verbos es aquella que distingue 3 grandes clases de acuerdo a cuántos argumentos requiere el verbo. Aquellos que requieren un único argumento se llaman verbos intransitivos. Ese argumento es el sujeto. Aquellos que requieren 2 argumentos, un sujeto y un objeto, se llaman transitivos. Y aquellos que requieren 3 argumentos, un sujeto, un objeto y otro más, que puede ser el indirecto, un objeto indirecto o un locativo, otro argumento más, se llaman ditransitivos. Pero veamos algunas cuestiones que esta clasificación no está notando, digamos, no está poniendo de relieve. Acá tenemos verbos que requieren un único argumento, por lo tanto todos serían intransitivos, iguales dentro de esa clasificación. Juan nadó, Juan murió o llegó la correspondencia. Pero fijémonos que desde el punto de vista de su significado, el sujeto Juan de nadar es muy distinto que el sujeto Juan de morir, porque en el primer caso, Juan está ejecutando una acción, está haciendo algo, mientras que en el segundo caso es más bien algo que le pasa a Juan, ¿verdad? Juan murió, más bien murió Juan, es algo que le ocurre a Juan. Y en llegó la correspondencia, más aún, no hay nada que ejecute la acción, sino que llegó la correspondencia, está simplemente constatando algo que ocurrió. Entonces, teniendo en cuenta estas diferencias de significado, podemos distinguir 2 clases de verbos dentro de los tradicionales intransitivos, que son los inergativos y los inacusativos. Los inergativos son los que tienen un sujeto agente y los inacusativos son los que tienen un sujeto que no es agente, que no realiza la acción. Entonces, hay algunas pruebas sintácticas que evidencian, o digamos, hay algunas consecuencias sintácticas de esta distinción. Ya dijimos lo de sujeto agente o no agente. El sujeto aparece típicamente antepuesto cuando es agente, Juan sonríe, pero típicamente pospuesto cuando no es agente, como en cayó el telón. Además, cuando tenemos los verbos inacusativos, el participio de ese verbo puede funcionar como modificador del sustantivo, como en perro muerto, pero no puedo decir perro ladrado. Tenemos entonces una nueva clasificación que atiende no solamente al número, sino también al tipo de argumento requerido por el verbo. En esta nueva clasificación vamos a distinguir 2 tipos de verbos de los llamados intransitivos, que son los inergativos, cuyo único argumento es agente, y los inacusativos, cuyo único argumento es un no agente. Y allí pueden ver los ejemplos.